Ok, yo voy a orar ahora para empezar. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre bendito, Señor Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por esta noche, porque nos permites estar reunidos, Señor, y te pedimos, Padre, por los hermanos que también vayan a ver posteriormente este video, por aquellas personas, Señor, para las cuales tú tienes predestinado esto. Padre bendito, te pedimos que tú nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para entender, comentar, platicar, analizar la vida de Jonás. Y que, Padre bendito, también, Señor, tú bendigas a cada uno de nosotros, de nuestras familias. Padre, te pedimos especialmente por la vida de Gaby, por su recuperación física, Señor, la de Angelita, Señor, que también hace 8 días la operaron, Señor, que tú le bendigas y le permitas un restablecimiento pronto, Señor. Y también de Carmen Martínez, la mamá de Oscar, que, Padre bendito, pues tú también, Señor, la sanes, tengas a cada una de ellas en tus benditas manos, así como a nuestro hermano Oscar, Señor, que también tiene ciertas enfermedades, y pues por aquellos, Señor, que están enfermos en la iglesia, que conocemos, Señor, nuestros familiares, nuestros conocidos, Señor, que tú les bendigas, Padre. Danos sabiduría para este tiempo que vamos a analizar tu palabra, y Padre, que seas tú, Señor, el que dirija todo conocimiento, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, entonces hablan sus Biblias en Jonás. Si ya las tienen abiertas, díganme para que empecemos. ¿Sí? Okay. Listo. ¿Te lees Jonás 1, Gaby, por favor? Sí, ¿todo el capítulo? Sí. Bueno, dice, Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar,
y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La desobediencia de Jonás. Sí, comenten. Jonás es un libro muy visto, muy conocido por la mayoría de los cristianos, entonces... Pues mire que a pesar de que Jonás iba huyendo de Jehová, porque salió de Nínive, ¿no? Salió de Nínive, Jonás, y iba huyendo de la presencia de Dios. Y yo creo que ya Dios prepara las cosas, ¿no? Porque Dios ya tenía preparado esto, hasta el pez que lo iba a tragar a Jonás, ¿no? Dios ya tenía preparado, porque aquellos hombres que no creían en Jehová creyeron. Los que iban en la barca creyeron también, vieron que al echar a Jonás al mar, cómo se calmó la tempestad, lo embravecido del mar. Y eso es lo bonito, cuando Dios ya tiene preparado algo, pues suceden las cosas. Ellos creyeron en Jehová, los que no creían en él. Ajá. Y la causa, y pues, ya Dios tenía preparado ya de todo eso, hermano, porque por Jonás esos hombres creyeron. Uh-huh. Por la desobediencia de Jonás. Sí. Por la desobediencia de Jonás. ¿Y cómo Dios lo castigó? 3 días y 3 noches, ahí te vas a quedar en el pez. Sí, yo creo que sí lo trajo paseando también para dar una escarmentadita. Una lección. A veces Dios nos manda lecciones en la vida. Esto lo podemos retomar hasta en nuestra propia vida, ¿no? Porque Dios nos da lecciones, nos manda lecciones para nosotros reflexionar. Lo mismo pasó con Jonás. Y nosotros podemos ser ejemplo para los demás, hermano. Un testimonio, Jonás de ahí es un testimonio. Sí, así es. Pues sí, igual así como la hermana, digo, desde un principio se ve a un Jonás que en apariencia parece ser obediente, pero cómo no lo es, ¿no? Y cómo es como el reflejo de muchos de nosotros, que atendemos o escuchamos la palabra y decimos sí, y a la hora de la hora ya damos la vuelta y bien claro dice, ¿no? Huyó de la presencia, que también eso es, digo, a mi parecer, y perdón por la palabra, pero es tonto, porque también la misma palabra dice que a dónde vamos a huir, ¿no? Si Dios está en todos lados. ¿Dónde huirás de mi presencia? Dice el Señor. Claro que no, o sea, nunca vamos a poder huir de Él, pero nuestra naturaleza humana y a lo mejor el creernos mejores, que es así como que, sí, tú dime qué es lo que haga, ajá, y ya mañana yo me voy y ya no vas a saber nada de mí. Obviamente no es así, ¿no? O sea, Dios es omnipresente, sabemos que Él está en todos lados y Él tiene planes para cada uno. Empezando por eso, ¿no? El hecho de que siento que a muchos, bueno, que es como el reflejo de muchos, ¿no? El hecho de que parece que atendemos, pero en realidad no obedecemos lo que Dios nos manda. La otra parte también, ¿no? El hecho de que quiere huir a otro lugar, quizá en dirección contraria a donde Dios lo había mandado, ¿no? Sí. Pero vemos también como en la barca, pues obviamente Dios se manifiesta y es algo que vemos, ¿no? O sea, él en la barca, o bueno, en donde pensaba huir en ese barco, estaba tranquilo porque sabía que esa tormenta era por causa de él, ¿no? Y era Jehová el que la estaba provocando por desobediencia a su palabra. Entonces, porque claramente les dice a los que van ahí, ¿no? Pues sí, arrójenme y verán cómo la tempestad se calma. Sí. O sea, él sabía y reconocía realmente y claramente al Dios poderoso, ¿no? A Jehová. En el caso de los hombres, digo, creo que les deja ver claro que existe un Dios que pues ya depende de cada uno si creemos o no. Estos hombres pues se sorprendieron al ver de que realmente cuando arrojaban a Jonás,
pues los vientos se calmaban, ¿no? Y mientras él estaba dentro de la barca, dice que cada vez era más fuerte, ¿no? Y que parecía que que iba a romper la barca y los iba a matar a todos. Y cómo lo sorprende el ver el hecho de que sí hay un Dios poderoso, ¿no? Ellos conocían a muchos dioses, como muchas de las, de las ciudades que hemos visto. Han conocido a dioses, pero como lo hemos visto, ¿no? Dioses con D chica, no a un Dios poderoso como era Jehová. Y Sí. digo, a mí una de las partes que también me gusta mucho y que muchas veces lo hemos visto, y yo sí lo considero así, es el hecho de que Jonás representa o es un símil de Cristo, ¿no? Ajá. El hecho de que al arrojarlo, pues, Dios prepara un gran pez que lo traga. Para mí eso realmente es referencia de cómo Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches y cómo después sale victorioso y venciendo a la muerte. Y para mí Jonás siempre ha representado o ha sido el símil de mostrar cómo iba a ser Cristo en años después, ¿no? El hecho de mostrarnos cómo iba a padecer. Para mí siempre ha sido así, digo. Yo sé que aquí César ahorita me va a decir, no, así no es. Pero bueno, para mí es esa, para mí es, ha representado también esa parte y me deja ver eso, ¿no? El hecho de que, pues Dios tiene algo preparado y te somete, ¿no? A quizás situaciones difíciles para que después, renazcas y seas una nueva criatura como lo dice su palabra. Y creo que nada más. Ok, Clarice, ¿quieres comentar algo acá? Porque ya No, está bien todo. Dijeron, ¿Tú les crees? no, Este- sí, pues, como dice, te pasan con una situación y ya eres de otra forma. Ya no vuelves a ser igual. Y así como a Jonás, que ya lo sacaron del lugar y ya no fue el mismo. Y ya. Ajá. ¿Quién me dice? Sí, No. sí te oí. Que Jonás cuando sale del pez ya no es igual y que pues muchas veces así pasa cuando Dios trata con nosotros, dices. Pues sí. Sí. Sí, yo creo que Jonás, bueno, voy a empezar diciendo, Jonás se calcula que estuvo viviendo durante la época de Jeroboam II y se calcula que él estuvo viviendo más tiempo, pero no se conoce que no dan un lapso de tiempo en el cual haya vivido Jonás, pero se calcula que sí vivió en el periodo durante el reinado de Jeroboam II, que fue del 779 al 820 a.C. Como tú decías, Gelita, voy a empezar por ahí, que es el final. Me vas a empezar a regañar. Sí, cuando Jonás es tragado por la ballena, si no mal recuerdo, había un versículo bíblico que decía, A ver, te voy a así como regañar porque Jonás, perdón, César, te voy a regañar porque no es ballena. La palabra dice que es un gran pez. sí es cierto, era una orca de boca grande. Entonces, No ves. o a lo mejor era un megalodón. Bueno, en caso, Un cachalote más grande. sí, era un pez hocicón. Entonces, resulta que este gran pez así como decía, no sé si un pasaje bíblico o un estudio, que decía que así como Jonás estuvo 3 días en la panza de la ballena, porque bueno, así creo que lo dice, no porque yo insisto en que sea una ballena, dice, así como estuvo 3 días, dice, así el Señor Jesucristo estará 3 días en el sepulcro, o en la tumba. o en la tumba, o en el Hades, no recuerdo qué hacen referencia. Y después de esto, así como Jonás sale del pez, también el Señor Jesucristo iba a salir de la tumba, ¿no?
Ya lo estaba yo pensando cuando lo comentaste, Angelita, pero estaba recordando precisamente eso y no recordaba yo, no puedo recordar si es una cita bíblica o es uno de los muchos comentarios que muchas veces hay. Sí, sí viene. Sí viene, ¿verdad? Que Mateo 12:40, ahorita te digo. Claris nos ok. acaba de dar. Ok, Mateo 12:40. Muy bien, por Claris, que está poniendo las pilas secretariales. Te está ganando en esgrima, ¿eh, César? ¿Qué pasó? Sí. No, es que yo ya sabes que no sé ni para dónde voy, siempre agarro la Biblia y empiezo a... Fíjate, no sé ni dónde ando. Qué bueno que estás dirigido por Dios, porque si no, no sé a dónde nos llevarías. Sí. Fíjate, es que no sé por qué tengo esa mala costumbre. Estamos en Jonás. Estamos en Jonás y estamos como a 8 libros de terminar. Inmediatamente sigue Mateo, pues me fui hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué hago buscando en Apocalipsis? ¿Quién sabe? Mateo 12, ¿qué? ¿40? 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Así es. O sea que tienes mucha razón al hacer tener esa idea, Angelita, porque pues también Mateo la tuvo. Y yo recordaba que había un pasaje bíblico que hacía esa referencia precisamente sobre Cristo y sobre Jonás. Eso era lo que yo les iba a decir de lo del final, ¿no? Que hay un símil con respecto a estos 3 días, pero que Mateo dice que yo no me acordaba si decía en el Seol o dónde, o en la sepultura o dónde, pero dice que en el centro de la tierra. O sea que cuando el Señor Jesucristo baja al infierno y baja también por las almas, a hablarle a las almas que estaban condenadas en aquel entonces o que estaban en el Hades, y baja también por la gente que está en el seno de Abraham, pues está en el centro de la tierra, ¿no? Porque uno estaba frente al otro, el Hades estaba frente al seno de Abraham, y en aquel entonces la gente que moría pues iba al seno de Abraham, si era una persona justa. Los otros iban al Hades, porque entonces pues todavía no tenían el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces por eso es por lo que existía esa división en ese momento. Bueno, y ahora sí, regresando a Jonás, también tienen mucha razón, ¿no? Como que Jonás siente la presión y dice, ay no, ¿a qué voy a ir a Nínive, no? Y en lugar de irse a Nínive, se va a Tarsis. Es muy difícil tener profecía, no a todos se les daba que el Señor les hablara. Y dentro de esa relación, pues Dios era un Dios bien, cuando eras profeta, Dios era un Dios bien manifiesto, ¿no? O sea, no te cabía duda de que lo que te estaba diciendo el Señor sí iba a cumplir y que tenías que hacer y tornar y demás. Y cuando Jonás decide huir, pues ya había pasado esto de los salmos, los proverbios, las otras profecías, donde decía, bueno, ¿dónde te podrás esconder tú de mi presencia, no? Y cuando les decía el Señor sus juicios, decía, pues aunque ustedes se escondan hasta lo más recóndito o hasta lo más profundo de la mar y demás, de todas maneras ahí estoy yo, ¿no? Y lo mismo decía el rey David, ¿dónde me esconderé yo de tu presencia, no? En lo profundo del mar y así sucesivamente. Como decimos, yo creo que Jonás sufre una crisis nerviosa, un lapsus brutus, o algo por el estilo,
porque también es muy raro que haya pensado en huir. ¿Huir a dónde, no? Pues sabemos que a Nínive, pero me refiero a que huir, ¿de qué manera? Y ciertamente el Señor empieza a mandar esta tormenta, y aquí lo que habría que ver es cómo los hombres tenían o sea, cuando los apóstoles, cuando en varias situaciones vemos en la Biblia que echaban suertes, pensando en que la suerte ciertamente iba a ser dirigida por Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces, cuando estos cuates, aunque no conocían a este Dios, pero no conocían a Jehová como su Dios, sí conocían a sus dioses, porque aquí lo dice, que habían pedido a sus dioses algo así, y entonces que se calmara el mar y demás, y entonces echan suertes. Y entonces es que ven que está echado a dormir, dice, o está dormido Jonás, y le dice, oye, pues no estás viendo que como ellos tenían miedo, o tuvieron miedo por la tormenta, porque el barco se sentía que se partía, o la barca, y entonces le dicen, oye, pues despiértate, ¿no? Le dice en el 6, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué te pasa, no? ¿Estás enfermo o qué? Que no reaccionas. Claro que Jonás pues tenía toda la calma del mundo, porque esa misma certeza de que estaba huyendo de Dios, pero que yo creo que ni Jonás mismo comprendía por qué estaba huyendo, porque sabía que Dios lo estaba deteniendo, que Dios estaba mandando la tormenta, y que él estaba seguro en Dios, pues de ahí venía su calma, ¿no? Es algo así como algo que alguna vez platicaba, cuando nosotros nos sabemos hijos de Dios, llega un momento en que llegamos a tener una paz, una tranquilidad, porque pues sabemos que Dios es el que está en control de nuestras vidas, y suceda lo que suceda, Él está en control de nuestras vidas, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Jonás. Entonces dice, ay, está partiéndose la barca, ay, ya me encontró el Señor. ¿No? A pesar de su desobediencia, tenía fe. No, sí. Una cosa es que haya sido, como decíamos, medio estresado, no sé qué, o medio tonto, porque pues como decimos, ¿a dónde puedes huir? Y después, pero no tenía falta de fe. Él sabía perfectamente, y después le reclama después al Señor, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Porque le dice que sabe que Él es un Dios misericordioso, y etcétera, etcétera. Pero bueno, sujetándonos o ajustándonos específicamente a lo que es el capítulo 1. Entonces, una vez que ellos ya definen que es Jonás sobre el que cae la suerte de la culpabilidad, le dice, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste a tu Dios? Porque aquí dice que él también les había platicado que precisamente estaba huyendo de Dios, porque lo habían mandado por las tortillas y no había ido, ¿no? Sí. Él dice en el 9, dice, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Le dice, ellos le preguntan, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacemos contigo? Porque sabían que si Dios estaba por Jonás alborotando el mar y demás, imagínense lo que les podía pasar si ellos se salían fuera o no preguntaban a Dios qué hacer, ¿no? Y entonces le preguntan a Jonás, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Dice, Jonás, échame al mar. Fíjense, aquí podríamos comparar la fe con la de Abraham, ¿no? Abraham. Podríamos... Dejó. Ajá, dejó. Entonces, y podemos compararla porque ¿qué seguridad tenía a medio mar? Lo iban a aventar al mar, y qué seguridad tenía
Jonás en un momento dado, que él aseguraba que iba a salir ileso, ¿no? O que el Señor no iba a acabar con su vida por haber desobedecido. Sin embargo, él está confiado. Vuelvo a lo mismo, se sabe amado por Dios. Desobediente, pero amado. Como el hijo desobediente. Él dice, pues échenme al mar. Decía Gelita que el Señor tiene todo, creo que también lo mencionaste tú, Gaby, que el Señor lo tiene todo preparado, todo lo tiene muy ajustado, ya sabe que Jonás no iba a obedecer, sabía que iba a huir, sabía que lo tenía que parar en la tormenta, y ya tenía un pez debajo del barco, con la boca abierta. Desde el más mínimo de los detalles, el Señor lo tenía todo perfectamente controlado, pero también de eso mismo estaba consciente Jonás. Entonces ellos oran a Dios y dice el 13, y aquellos hombres trabajaron, antes de orar a Dios, trabajan para tratar de que la nave subsista, pero viendo que no podían, entonces no avientan a Jonás directamente, sino que se ponen casualmente, como decíamos, entonces a orarle a un Dios que ellos no conocían, un Dios que no era su Dios, ¿no? Y suplicándole que no fuera a recaer la vida de Jonás sobre de ellos. Lo dice el 14, ¿no? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. ¿No? Lo que veníamos diciendo. O sea, Jonás estaba consciente, ellos estaban conscientes, Dios estaba consciente de que las cosas se iban a hacer como Dios las había planeado, desde el más mínimo detalle. Pasa lo que pasa, ¿no? Lo avientan al agua y ya se lo traga el pez. Entonces, yo creo que cuando lo vemos en el contexto de todo lo que implica que Jonás era desobediente, yo creo que en cierta forma caprichoso. Si se fijan como ya conocemos la historia de Jonás, entonces en un momento dado hasta se ve medio caprichoso. De hecho, el libro de Jonás, ahora que lo estaba yo estudiando, me extraña cómo termina, que lo que se ve en el libro de Jonás, bueno, que había visto yo que termina de una manera muy abrupta, muy rara, como que les faltó ponerle fin, fue una película sin fin, sin un buen final. Entonces, pero a lo que voy es que Jonás demuestra que es en cierta manera medio caprichoso. Vuelvo a lo mismo, yo creo y no me cabe duda de que Jonás se había amado, que tenía una relación con Dios en la cual se le hacía hasta fácil en un momento dado no querer obedecer, y el Señor, a fin de cuentas, sabiéndose él amado, el Señor lo amaba y lo amaba más, porque el Señor siempre supera nuestras expectativas en todo lo que pensamos. Entonces, si Jonás se sabía amado, era muy amado, y pues tan así que el Señor, sin hacerle nada, le permite desobedecer, y lo lleva donde el Señor lo quería que fuera, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver entonces la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo,
el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios para oír lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora voy a empezar yo. Si alguien más quiere agregarle, pues ya le agrega. Dice, cuando Jonás hace esta oración, se supone que está todavía dentro del pez. Y entonces dice, invoqué en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, ¿no? Yo lo que pienso es que Jonás, o sea, muy su estilo de orar, pero como si esto hubiese sucedido y él ya hubiese estado fuera de la boca del pez. Jonás como diciendo, Señor, no te olvides de que tú eres fiel, porque yo oré y tú oíste mi voz. Y ¿sí me estoy explicando? O sea, no está hablando en presente ni en futuro, diciendo, Señor, oye mi clamor, escucha lo que te estoy pidiendo, sácame de aquí, o algo así. Muy su estilo de Jonás, hablar en pasado, ¿no? Estuve en el Seol y a ti clamé y tú me oíste. Entonces, yo siento que la oración de Jonás es como que pidiendo clemencia, porque no sabía muy bien qué tan seguro estaba de que el Señor pues lo iba a sacar con vida de eso, porque dice el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, sí soy desechado por desobediente, o sea, soy castigado, o tal vez sea hombre muerto, pero estoy seguro de que estaré en tu presencia. Es lo que le está diciendo Jonás. ¿Sí se fijan? O sea, estoy desechado, fui desobediente, me estás castigando y tal vez muera, pero de que voy a estar en tu presencia, voy a estar en tu presencia, ¿no? Ahí está la seguridad que decíamos de Jonás. Jonás tenía mucha seguridad. Sí, Jonás estaba seguro de que era el consen, ¿no? Entonces, así es. Sí, entonces, por eso, había una relación íntima, yo me imagino, ya a veces decimos de nosotros, de papá a hijo, pero ya él yo creo que era como, digamos, de amigos, yo creo así una relación de confiancita, así de amigos, ya no de papá a hijo. O tal vez sí, de papá, pero sabiendo que es un padre amoroso, un padre consentidor, ¿no? Como yo decía, sí, muchas veces el Señor supera nuestras expectativas. Nosotros pedimos una cosa y muchas veces recibimos más de lo que pedimos, ¿no? Generalmente, cuando nos conviene, cuando conviene para los propósitos de Dios, generalmente recibimos más allá de lo que pedimos. Entonces, es que aquí ya van puntos, hermanos, en que vemos la seguridad de Jonás. Primero dice, arrójenme al mar, ¿con qué seguridad? Y aquí dice, bueno, fui desechado, pero voy a estar, dice, ¿cómo? Más veré tu santo templo. Así es. Ajá, dice, fui desechado delante de tus ojos, pero con la seguridad, yo veré tu santo templo, ¿no? Sí. Imagínenselo con las algas aquí en la cabeza, como dice, las algas enredadas en la cabeza y demás, ¿no? Una peluca en mi caso de algas, pero ándale. pero sí,
pero muy seguro. Dice, sí, puedo haber sido desechado en el sentido de que él tenía una misión, él tenía un compromiso, una tarea que hacer por parte de Dios, y si él no la había hecho, el Señor podía muy bien mandar a alguien más, y entonces decía el Señor, bueno, si no me vas a estar sirviendo, pues muere, ¿no? Esa era la incertidumbre de Jonás, si iba a morir ahí o no iba a morir, pero no tenía duda con respecto a que aunque él muriera, iba a estar en la presencia de Dios. Entonces, en el 6, casi al final, dice, mas tú sacaste mi alma de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Eso dice al final del 6. Y en el 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Entonces, vuelvo a lo mismo, tal vez hablando en pasado, porque sea el estilo de Jonás, pero como que, no sé si asegurando o haciéndole manifiesta la confianza que él tiene en Dios. ¿Sí me estoy explicando, verdad? En lugar de decirle, Señor, pues líbrame tú y demás, dice, pues me acordé yo de que, pues, ¿de qué dice? Mas tú sacaste mi alma de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Así empieza. O sea, me sacaste, o sea, libraste mi alma, que era cuando quiere decir me salvaste de esta. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y entonces dice, cuando yo me sentía desfallecer, él estaba desfalleciendo en ese momento que está haciendo la oración. Y yo creo que lo dice en término pasado, como para reafirmar, como diciendo, Señor, pues no te olvides de mí, no me dejes aquí, ¿no? No permitas que, como decía antes, él hubiera sido desechado. Y entonces dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y sigue en el 8 y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás le dice, pues sí, yo sé quién eres, yo sé que eres mi padre. ¿Quién te va a adorar como yo, no? ¿Quién te va a estar alabando? ¿Quién va a tener esta relación que tengo yo contigo si yo fallezco? Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y después dice, pagaré lo que te prometí, lo que prometí. La salvación es de Jehová. Como que para cerrar dice que va a obedecer. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pues ya pagaré lo que prometí, porque nunca veo que haya prometido que se iba a ir a Nínive, pero sin embargo le dice, pagaré lo que prometí, ¿no? O sea, ir a Nínive, me imagino. Y para cerrar, pues dice, pues la salvación viene porque, pues a fin de cuentas voy a obedecer, ¿no? Y entonces, pues es que el Señor lo saca a tierra. Bueno, pues te toca el 3, manita. Ok, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron,
y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Quién quiere comentar primero? Pues bueno, de entrada, como ya ahí Jonás cumple la promesa, ¿no? De la que le había hecho antes la oración, de que dice, bueno, ahora sí, porque dice la palabra, ¿no? Que habló por segunda vez Jehová a Jonás, y esta vez Jonás ya no trata de huir, sino va directamente a la ciudad y hace lo que, pues lo que Dios le había dado, que proclamara lo que iba a pasar si no se arrepentían. Y también es bonito ver cómo pues Dios toca los corazones, ¿no? Y dice que pues el pueblo atendió la palabra de Jonás, no lo tomaron como un loco ni como uno más que va ahí hablando, ¿no? Sino que dice que le creyeron y le creyeron a Jehová, ¿no? Pues se arrepintieron dice que se volvieron de sus malos caminos, y de la misma manera pues Jehová se arrepiente de lo que había pensado hacer, y dice que los perdona. Creo que esa parte es bonita, porque dice que desde el más grande hasta el más pequeño, animales, incluso el rey, pues toman esa advertencia de Jehová y la toman en serio, no la toman a la ligera, ¿no? Sabiendo que pues el que lo había advertido era un todopoderoso que sí podía acabar con ellos, como lo decía, y cómo se vuelven de sus malos caminos y se arrepienten. No, hermano, está muy claro. Está muy claro ya. Después, Jonás, pues volvió a Nínive y hizo lo que había dicho, como dijo la hermana, ¿no? Y vemos cómo el pueblo se arrepiente. Yo creo que deberían de haber muchos Jonás. Muchos Nínives. Sí. Que de su desobediencia reconoce y cumple su promesa. Como dice Angelita, que aquí se ve que Jonás ya estaba consciente de que había pedido una oportunidad para cumplir lo que había prometido, que me imagino que era ser obediente por lo menos. Uh-huh. Y es cuando el Señor se le aparece por segunda vez y le dice que tienen que ir a Nínive, avisarles que en 40 días pues va a ser destruida, ¿no? Digo, no lo dice al principio, pero cuando Jonás está dando el mensaje, pues les dice que en 40 días iban a ser condenados. Y entonces, como decíamos, toda la ciudad se pone de acuerdo. Era tan grande la ciudad que eran 3 días de camino. No me imagino qué tan grande pudiera ser, porque creo que él camina día y medio. Durante día y medio de camino él está profetizando que Nínive va a ser destruido en 40 días. Y entonces esas noticias llegan hasta oídos del rey. No es Jonás el que va y le dice al rey. Llega esa noticia a oídos del rey, y entonces el rey, dice desde un principio que ellos estaban poniendo de acuerdo, y después el rey hace proclamar y anunciar que todos, grandes, chicos, animales y todos, iban a tener ese ayuno, ¿no? Les dice en el buenos finales del 7, dice: bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, el juicio les había sido claro que por su maldad. El mensaje de Jonás había sido, como le había dicho el Señor desde antes, que era por la maldad de Nínive. Y entonces les dice que no es, o sea, Él les dice de que en 40 días van a ser destruidos, pero yo me imagino que dentro de ese mensaje iba el mensaje de que era por la maldad, porque el rey decreta que todos se deben de arrepentir de su mal proceder, conviértase cada uno de su mal camino. El final del 8 dice: de la rapiña que hay en sus manos, o sea, de esas cosas malas que están haciendo. Y después les dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira
y no pereceremos. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Ok. Súbele un poquito. Ay, estás estrenando audífonos y todo. Sí, es cierto. Desde el centro de Villa de las Flores, con nuestro corresponsal Alejandro. Oye. Platícanos, Alex. Ok, Alex, estamos viendo Jonás y estamos al final del capítulo 3, en los versículos 9 y 10. Aquí hay algo que yo quería platicarles. Yo creo que Nínive era una ciudad que a fin de cuentas le interesaba a Dios y que ha de haber tenido una cierta relación con Dios, porque de otra manera yo no me explico cómo es que Nínive, en primer lugar, que el Señor le hubiese molestado por sobre lo que estuviesen haciendo otras naciones. Les decía yo que la relación de Nínive y del rey de Nínive con el Señor, yo creo que era importante. Yo creo que sí había una relación, porque el rey todos reciben lo que les está mandando el profeta, saben de qué Dios viene este castigo, saben qué es lo que tienen que hacer para ponerse a cuentas con Él, y lo hacen. Y poniéndose a cuentas con Dios, es que ellos reciben el perdón. Entonces como que deja ver que precisamente porque Nínive tenía una relación con Dios, es que Dios les manda el castigo, como diciendo, a ver, si me conoces y más o menos andas conmigo, te estás desviando, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da de la relación entre Nínive y Dios. No sé si alguien tenga otra opinión. Sí, hermano, porque ¿cómo se explica de que toda la ciudad se arrepintió? O sea, aquí puede caber una pregunta de que, digamos, México, vamos a poner de ejemplo un país, no nada más, porque es todo el mundo. México está en desobediencia, ¿no? Digamos, como Nínive. Sí. Y cabría la pregunta de, si un profeta viniera y nos profetizara que se va a terminar, va a ser destruido México, ¿nosotros le creeríamos? Así es, ¿no? Porque entonces sí había una relación entre Nínive con Dios, o ellos ya le habían conocido, saben quién es Dios, y se apartaron de los caminos de Dios y se fueron por sus malos caminos de ellos. Entonces cuando llegó Jonás y les predicó y les profetizó que iba a ser destruido, ellos sabían que venía de parte de Dios, porque yo entiendo así que sí había una relación, porque si no, ¿cómo es que ellos le creyeron a Jonás cuando les profetizó? ¿Cómo es que ellos le creyeron? Vuelvo a lo mismo, como si viniera un profeta y nos dijera, va a ser destruido México, y nosotros, ¿y quién es? ¿O de dónde viene? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿Le creemos o no le creemos? Sí, así es. O sea, ¿por qué íbamos a creerle, no? Y lo que yo quiero que vean es que antes de que la profecía de Jonás llegara a oídos del rey y el rey proclamara este ayuno, los hombres, en el capítulo 5, en el versículo 5, los hombres, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Todavía no llegaba el decreto al rey, la profecía al rey, y sin embargo ellos ya estaban proclamando ayuno. Ándale. Y se vistieron de cilicio, ¿no? Desde el mayor hasta el menor, o sea, ellos ya habían tomado acción. Ándale. En esa relación. Estamos hablando de una ciudad tan grande que eran 3 días de camino. Yo creo que si nosotros caminamos de aquí a Xochimilco, lo caminamos en un día. ¿Sí o no, Alex? Más o menos, ¿no? Los 60 kilómetros que son más o menos de distancia, yo creo que en un día sí lo cubrimos. Entonces, era un día y medio de camino que estuvo Jonás hablándoles, ¿no? Entonces, atravesando la ciudad, digamos.
Entonces yo considero que debe haber sido como del tamaño del Distrito Federal o más grande. Y es bastante grande. Entonces, esas son las cosas que hay que ver, ¿no? O sea, los detalles que hay que ver en esto. Entonces, yo deduzco que la relación, en cuanto el rey se entera, exactamente lo mismo que el pueblo ya estaba haciendo, el rey hace también. Más bien, él manda el decreto. El pueblo ya había empezado a tomar acción y el rey lo decreta y dice todos absolutamente, ayuno, desde el más grande, desde el más chico hasta el más grande, y también las bestias, ¿no? Ni agua ni nada, y quizás Dios se arrepienta. Y entonces, dice el 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Dice, y no lo hizo, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces, aunque Dios ya sabe cómo está la acción, como decíamos, sabíamos que Jonás iba a desobedecer, sabíamos que Dios ya había preparado un pez para tragárselo, sabíamos que iba a estar 3 días y varias cosas por el estilo, y que el Señor después lo iba a volver a llamar. Todo eso el Señor ya lo conocía. Y también seguramente conocía que el pueblo de Nínive igual y se podía arrepentir y Él los podía perdonar, ¿no? Ok. Ya tenía todo bajo control. Así es. Alex, te lees el capítulo 4, por favor. Pero Jonás se desatró en extremo, se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepentiste del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me des la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció, al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo, ¿viste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, y tú hiciste crecer? En que un espacio de una noche nació, y el espacio de otra noche pereció. Y tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. Ok. Entonces, como que se queda uno picado, como que ya no sabe uno qué le contestó Jonás, o cuál fue su reacción de Jonás, ni sabemos nada más. Era lo que les decía yo cuando empezaba la clase, que como que se queda así, como que le faltó un buen final a esta película. Entonces, algo espectacular o una conclusión. ¿Vas a comentar algo? Mándeme. ¿Puedo comentar algo? Ah, claro, de eso se trata. Ok. Sí, yo lo que veo en Jonás, desde el capítulo 1, es la desobediencia que tiene al mandato de Dios. Y vemos el descenso de Jonás, cómo va descendiendo, ¿no? Estaba en una ciudad en lo alto, baja desde el mar, luego se va en un barco, que casualmente el primer barco está ahí,
¿no? Haga su pasaje, ¿no? Dice también que pagó su pasaje, o sea, hubo dinero para eso. Entonces es el proceso de defensa de una persona, ¿no? Comparado, digamos, yo lo comparo con otra historia donde también hay un barco y hay un hombre en el agua, ¿no? Porque él también lo tiran en el agua, echan suerte y pierden todo las personas que están en el barco, ¿no? O sea, ves cómo también cuando una persona está o tienes convivencia con una persona que es desobediente, pues también como que la llevas en ese sentido, ¿no? Esas personas también perdieron todo lo que tenían y lo echaron al agua y lo perdieron. Al igual preparó el pez y todo eso, o sea, ves la desobediencia. Y yo creo, como dicen, o sea, ya después de que entendió y aprendió, o sea, a través de las circunstancias, ya fue y hizo lo que tenía que hacer en Nínive, y fue y les predicó, o sea, ya consciente de que, ¿sabes qué? Si la desobediencia a Dios, te va a ir muy mal. O sea, realmente sí te va a ir muy mal. Entonces ya va con ese convencimiento a Nínive, ¿no? Entonces veo que también ahí en Nínive, pues obviamente también, volvemos a lo mismo, el enojo de Jonás, que dice, oye, pues siempre estoy esperando aquí que se empiece el espectáculo y pues nomás no, o sea, ¿no? Si dijiste que lo ibas a hacer, ¿no? Pero tiene como que esa confusión de pero ves también, volvemos a lo mismo, hacia Dios, digamos. En cambio, cuando haces lo que te manda el Señor y haces lo correcto, también yo lo comparo con Jonás y Pedro cuando camina. Pedro. Y leemos la historia también de Pedro, vemos que el Señor los manda al mar y obviamente hacen también lo mismo, o sea, hacen lo que saben, conocen y todo lo demás, y al final pues son obedientes, entonces llega el Señor y los ayuda. Entonces yo veo esas dos comparaciones en esos dos capítulos. Hermano, yo lo que veo aquí, como dice el hermano, veo que, por ejemplo, como dice el hermano, en Pedro, en Pablo, en Jonás, vemos que son hombres obedientes, pero también son hombres de carácter fuerte y enojones. Ahí te hablan, Alex. No le digo. Sí, no. Son hombres de carácter fuerte y enojones. Pedro también es alguien Pedro es alguien que, híjole, lo lees y dices, porque pues obviamente cuando pasa lo que estaba platicando, que van a estar en el mar, pues le dice, Señor, si eres tú, pues haz que caminen en el agua, ¿no? O sea, dices, bueno, y si no era, ¿no? Y si no era, pues ya, y te llamaba Pedro. Qué bueno que sí. Qué bueno que Pedro sí. me llamó. Bueno. Y vemos cómo Dios escogía a estos hombres de carácter fuerte. Sí, no, o sea, era arrancado para hacer las cosas. O sea, de repente tenía así, como digamos, los momentos, ¿no? Personas que sí, igual, o sea, Jonás también, o sea, se les dice, no quiero ir. O sea, no quiero ir. Al principio, ¿no? Leemos la historia ya. Decía... Lo que Señor, pero tiene que a través de las circunstancias el Señor lo regresa, ¿no? Sí. Sí, decía Gaby que, bueno, se ve que son de carácter muy fuerte. ¿Qué más decías, Gaby? Pues esos hermanos son de carácter, cómo Dios escoge a estas personas, a pesar del carácter fuerte, a veces en su desobediencia o de ese enojo, porque son enojones. Cómo vemos también la obediencia de ellos y cómo Dios los usa, hermanos, cómo Dios los usa. Sí. Dios usa mucho a estos hombres, a estos grandes varones, ¿no? Uh-huh. Y Jonás era bien enojón porque en el principio del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró y más adelante igual, también él le dice, ¿no? Mejor es morir
Ajá, y que no sé qué, o sea, quejoso Jonás, ¿no? Sí. Quejoso. Y pero qué paciencia de Dios, ¿no? Con esos hijos que Él escoge para que vayan y hablen a su pueblo. Qué paciencia de Él, cómo los hace grandes varones. O sea, son grandes varones. Sí, yo creo que es un Nada más atributo. Sí, sigue, Gabriel. no llego a entender por qué el enojo de Jonás. O sea, ¿dónde dice por qué se enojó Jonás? Porque dice se apesadumbró, pero ¿por qué? En extremo y se enojó. Y luego le dice, y oró a Jehová, y dijo, le dice, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Primero desobedece, luego ora. Y ora, se arrepiente, sale del pez y ya se va a Nínive, cumple su promesa, ¿no? Y se va a Nínive y después termina enojado. Sí. Termina enojado porque ve que no se va a cumplir lo que Dios les había dicho. Ajá. Gelita o Clarice, ¿van a comentar algo? Pues realmente a mí también esa parte del carácter realmente no sabría qué decir de cómo es el carácter de Jonás. Realmente me impacta esa parte y creo que muchos somos así, ¿no? O a veces me identifico en esa parte, ¿no? Como ser como explosivos o el hecho de decir, ay, pues Jonás yo estoy enojado por el hecho de decir, bueno, si de todos modos los ibas a perdonar, ¿para qué haces que pase por todo lo que hiciste que cruzara, no? Sí. ¿Para qué me arrojen, que me trague un pez, que tenga que clamar para que salga, que ahora venga y hable a esta gente si de todos modos los ibas a perdonar? Pero realmente Jonás sí, pues fue uno, bueno, se ve en su oración que realmente conocía a Jehová y sabía que conocía de esa misericordia, ¿no? Pero no sé qué esperaba él, que a lo mejor ver cómo Dios destruía un pueblo y después picarle o algo, porque todo le disgustaba, ¿no? Perdona al pueblo y luego va y se enoja como niño chiquito y se pone ahí debajo de una, dice que una enramada, ¿no? Que se convierte en una era. Y muy feliz porque ahora ya le estaba dando la sombra. Y luego se enoja porque está seca. O sea, realmente es un carácter, pues no ser fuerte, parecía niño, ¿no? Sí. Y cuando le contesta a Dios, le dice, pues, ¿de qué te quejas, no? Al final del día yo lo hice y yo sé lo que hago. Sí. Tú sola, y creo que esa es la que nos toca a todos. Tú tienes que obedecer. Lo que yo decida hacer va a ser mi voluntad, porque al fin y al cabo digo, todos estamos por eso, ¿no? Si Dios tiene misericordia, pues la ha tenido de nosotros porque Él así ha querido. Y bien dice la palabra, ¿no? No los he destruido por amor, porque si fuera así, pues ya ninguno estaríamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte también la que tenemos que entender, que pues Dios es misericordioso, es un Dios omnipotente, es omnisciente, o sea, tiene todas las características que pues ninguno de nosotros tenemos, ¿no? Y Él perdona a quien quiere perdonar, salva a quien quiere salvar y castiga a como quiere y como tiene que castigar, ¿no? O a veces no como tiene, porque muchos nos merecemos castigos y Él es más misericordioso que castigador, ¿no? Entonces, realmente, híjole, Jonás sí tiene un carácter medio voluble, sí, es lo que veía hace rato con Iván y decía, es que es voluble, ¿no? Pareciera así, de que hace una cosa y al rato ya está enojado porque pues no salieron como él quería o no sé qué pensaba, pero pues bueno, aquí también es eso, ¿no? Y como dice César, yo también me quedo como que, ¿y luego qué pasó con él? Sí. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la conclusión, ¿no? Porque no? ya Y vivieron ya felices. no nos habla y ¿Vivieron felices para siempre o qué? Ándale. o lo mandó a otro lado o lo dejó ahí arando el campo, no sé. Ya se queda en esa parte, nada más nos deja ver ese carácter que él tenía y la misericordia que Dios muestra, ¿no? Hacia un pueblo y hacia todos nosotros. Fíjense,
hay 2, 3 puntos aquí. ¿Ya terminaste, Kelis? Ya. Ok. Hay 2, 3 puntos aquí que quiero platicarles. Dice luego, fíjense, el capítulo 4 empieza, pero Jonás apesadumbrado en extremo y se enojó, ¿no? Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Como diciendo, como decía Angelita, pues ¿para qué tanto? Hasta un pez me tragó 3 días y todo para que fuese hechiza la profecía, ¿no? Porque acuérdense que cuando un profeta daba una profecía, tenía que definir si la profecía era inmediata o iba a ser futura, porque de eso dependía mucho su prestigio, y si el profeta era falso, moría apedreado. Entonces, y cosas por el estilo. Entonces, dice, y yo decía, me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Hablábamos de lo poderoso que es Dios y demás, pero uno de los principales atributos que tiene Dios es que Dios es amor. Y decíamos que Jonás era muy consentido, era caprichoso, porque se sabía amado por Dios, y aquí se lo está diciendo. Yo sabía que eres piadoso, yo sabía que los ibas a perdonar. Yo lo que quería era evitarme el trabajo de salir de allá, que me tragara un pez y venir a dar aquí otra vez, ¿no? Y darles una profecía donde tú los ibas a perdonar. Y entonces le dice, y eres tardo para enojarte. O sea, el Señor se tarda mucho en enojarse y tiene mucha misericordia y se arrepiente de hacernos mal, o de querer hacernos mal. Todo eso ya lo sabía Jonás. Vuelvo a lo mismo, todos estos atributos generalmente están comprendidos en el amor de Dios. Como Jonás se sabía amado, también sabía que el Señor amaba a Nínive y sabía que los iba a perdonar. Dice, ahora pues, te ruego que me quites la vida. O sea, se enoja y le dice el Señor, ¿por qué te enojas tanto, no? Le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Y entonces le dice, y entonces se sale Jonás de la ciudad. Esta es la otra cosa que quiero que vean. Sale Jonás y se va donde está en Ramada, y ¿vieron a qué va? Va a sentarse a esperar a ver si Dios los va a castigar o no. ¿Sí se fijaron? Se va a sentar ahí. Dice que se va a sentar a esperar si Dios se la iba a hacer gacha o no a Nínive. Sí. Y entonces sale la calabaza, se seca y demás, y se pudre más de coraje. Pero ya se berrinche. Era tan caprichoso, tan así, que dijo, pues chance y sí se las cumple. A ver, voy a esperarme a ver qué pasa, ¿no? Cuando ve que no pasa, pues todavía se pone más iracundo. Y entonces dice el 6, que es cuando Dios le prepara la calabaza a Jonás, ¿no? En el 7 es cuando le manda el gusano y se seca la calabaza, pero después le manda como el Señor, como diciendo, órale Jonás, para que sientas, te voy a picar, ¿no? Y le manda un sol que lo está tostando, ¿no? Y entonces, pues Jonás, de por sí estaba prendido, pues se termina de encender como parecía calentador solar. Entonces, le dice Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabaza que a ti ni te costó, ni la hiciste, ni nada, y que creció en un día y se murió en un día. Dice, ¿y yo cómo no me voy a compadecer de esta ciudad? Que son 120,000 o 160,000. 20, ¿no? 120,000. Sí, 120,000. Entonces dice, ¿cómo no me voy a compadecer, de esta ciudad? Que son 120,000 personas. Dice, se supone que él las creó, él las estuvo viendo, dice, y dice el Señor, la tercera cosa es esto. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué se compadece de Nínive? Dice,
Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, no entendían muy bien el bien y el mal. Y sin embargo, se pusieron las pilas y se pusieron a ayunar y se pusieron entendieron luego por dónde venía el problema, se ponen a ayunar y todo lo que necesitan y nadie toma ni agua hasta que a ver si el Señor los perdona, antes de que les fuera a suceder algo. Y entonces dice, lo de los muchos animales como que se me hace que se les rompió ahí el pergamino y ya no supieron qué onda, pero hasta ahí se quedó. Pero Jonás rompió el papiro. sí, el papiro hasta ahí llegó el papiro. Entonces, eso es lo que pasa en la historia de Jonás, ¿no? Jonás es un libro muy bonito, pero y que deja ver mucho trasfondo cuando te pones a verlo a detalle. Como decíamos, Jonás todavía se sienta a ver si el Señor se las va a cumplir o no, ¿no? Y ya sabía, antes de que él se fuera a sentar a la enredadera, o a la enramada, algo así, dice, él ya sabía. Le dice, pues no es por eso que yo no quería venir. Dice, ya te conozco, ya sé que los ibas a perdonar. Eres muy clemente. Es un Dios amoroso. Y Nínive, vuelvo a lo mismo, yo creo que tenía una relación con Dios, porque se me hace muy raro el contexto con Nínive. Hasta el perdón, el hecho de que se hayan puesto las pilas y el Señor los haya perdonado. Pues, eso es No, todo. porque yo creo que veía su corazón de los ciudadanos de ahí, ¿no? Bueno, de Nínive, ¿no? Sí, Lo comparas lo mismo comparas con otra historia, con Sodoma y Gomorra, donde pues, Abraham también se pone a negociar con Dios, ¿no? Si hay 50, luego si hay 40, luego si hay 20, hasta que llega al 10, y después ya igual, ¿no? Deja al Señor, dice, bueno, pues por mí ya quémalo, ¿no? Y se los cumple, ¿no? Sí, ¿no? Después de que ya dice, de los 10 ya no hay, o sea, si hubiera 10 justos, no destruir la ciudad. Y después de ahí dice, y Abraham se fue de la presencia, ¿no? O sea, dijo, no, por mí mátalo. ¿No? Sí, ahí lo que vemos es que obviamente Era una ciudad no, estamos que hablando, no tenía estamos hablando de que a los temor. dos el Señor les manda un castigo por su maldad, pero el Señor también ya sabía que había justos dentro de Sodoma y Gomorra. Por eso es por lo que permite que intercedan por ellos. Pero también la otra cosa es que una cosa es que Job intercediera por ellos y otra cosa es que la ciudad como tal no hizo como Nínive. Nínive se arrepintió. Sí, por eso. A estos ni siquiera, les llegó la profecía, simplemente les llegó la mano del Señor, ¿no? La destrucción. Y acá, pues sí, después les dijo Jonás, ¿no? Y yo creo que el Señor... Y ahora también, él también, yo creo que también un poco de su enojo era lo mismo, como decías ahorita, que cuando van y les profetizan, si no se cumple, pues, ¿qué riesgo que iba a correr Jonás? Porque él fue y predicó y les dijo, viene un castigo sobre ustedes que no sé qué. Pero bueno, a fin de cuentas ellos se arrepienten y se ponen en ayuno para ver si el Señor se arrepiente, y el Señor se arrepiente. Entonces ahí ya no habría juicio sobre Jonás, porque les hubiera dicho, bueno, total, ¿se querían salvar o no se querían salvar, no? Entonces, si no se querían salvar, pues se hubieran puesto en ayuno. Pero yo digo a la mitad de la historia que no sabíamos el final, pues que él cuando va y se sienta dice, no, pues ahora sí, acábalo. Ajá. Porque no son muchos, ¿no? Sí. O sea, sí sabemos que cambiaron y todo, pero digo, o sea, lo mismo, a la mitad de la historia de cada una, de las historias que hablamos, que vemos, a la mitad no, si ponemos la pausa, o sea, ves ¿cómo te diré?
la balanza hacia dónde se va a inclinar, ¿no? Ya conocemos nosotros la historia, ¿no? Ya sabemos el final. Pero digo, al final, en medio de esas historias, digamos, pues ves que tienen esa, ¿cómo te diré? Pues no duda, más bien ese deseo de que, ay, ¿qué va a pasar? Y que, ¿no? Igual como yo estaría así como, ay, pues, igual, pues sí, ya échatelo, no por mí que se vaya, ¿no? Si no obedece, ¿no? Pero yo digo, en la mitad de la historia de ambos, tanto de, como yo ponía la comparación, tanto de Pedro como de Jonás, a la mitad, pues vemos que están en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues ahora sí ya vamos aprendiendo, vamos conociéndolo, sabemos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y ya entrar en dudas, pues todavía tenemos, ¿no? Esas dudas, ¿no? Pero ya tenemos que tener esa mentalidad o esa visión, digamos, de verlos ya con el Señor, el ya tener esa seguridad de que pase lo que pase, pues él tiene esa protección, ¿no? Tenemos que vivirla, claro que sí, vamos a tenerlas, como dice su palabra, que vamos a sufrir aflicciones, obviamente, esas las tenemos que pasar, son pruebas que nos ponen, pero ya teniendo la ideología de que, pues, no son tentaciones, son pruebas para llegar a un lugar más alto, ¿no? O tener un stand más alto, a la altura del varón perfecto, ¿no? Sí. No son tentaciones de que, ay, el Señor me puso 2, 3 caguamas y ay, el Señor me tentó. No. O sea, diferenciemos bien las cosas y tengamos ese pensamiento. Sabemos que no podemos hacerlo. O sea, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, o esto tengo la duda, voy a la palabra y procedo, ¿no? Sí. Ok, vamos a despedirnos. Ya. Señor, gracias te doy, Padre, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú redarguyendo nuestros corazones para poderle hablar a la gente de que tú eres un Dios de amor, Señor, misericordioso, y que tú estás al tanto del cuidado de nosotros, Señor. Gracias también te doy porque sabemos que tú estás con nosotros y que en cada prueba tú estás también junto a nosotros, Dios. Te damos gracias por la vida del hermano César que nos impartió la clase y por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados y ellos dando tu punto de vista a través de lo que tú nos quisiste hablar. Señor, te pedimos que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros durante la noche para que pues ningún espíritu malo pensamiento entre en nuestra mente, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes el cuidado de nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, hermanitos, pues nos vemos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, que descansen, que Dios les bendiga. Gracias, hermano. No se olviden de orar por mí. El viernes me interno y Sí. primero Dios, el sábado me dan de alta. Sí, primero Dios. Ok. Y por Carmen, la mamá de La mamá del hermano Alex. el hermano Oscar, Carmen Oscar. Martínez. Sí, manita, Gaby, el viernes. Y por la recuperación de Gelita, que lo operaron el martes pasado. Y muchas gracias. Que estén bien. Saludos a todos, a sus Dios les familias. bendiga. Que Dios les Hasta bendiga. luego, que descansen. Bye. Buenas noches. Bye. Gracias. Bye. Dios los Gracias a bendiga. ustedes. Bye.